esa. Señor presidente, la sesión del día de hoy de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, unidas, está convocada para someter a votación el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género de las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución. Esta iniciativa, sus señorías, señoras y señores senadores, está conformada por un artículo único que trata dos materias distintas. Por una parte, la elección de los integrantes de la Convención Constitucional Mixta o Convención Constitucional establecida en la Constitución para la elección de candidaturas independientes. Y el segundo tema, el del equilibrio en la representación de mujeres y hombres en la Convención. Tienen sus señorías a su disposición los antecedentes de esta iniciativa, contenida en el boletín 13.130-07, que ya está aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Eso, señor presidente, hacemos pasar a asesores. Sí, por favor, que ingresen los asesores, invitados, invitadas. Ya, o invitadas y invitados. Presidente. Sí, senadora Proboste. Presidente, antes de entrar en la materia que ha dado lectura el secretario, quiero entregar formalmente una carta que recibí el 10 de enero en la ciudad de Copiapó, en una actividad convocada por nuestra oficina parlamentaria, en un conversatorio a la que invitamos a comunidades collas y a comunidades diaguitas, pero coincidió con el Parlamento de Mujeres Indígenas, en donde ellas me han solicitado además que entregue esta carta y esperamos sea constitutivo del informe de esta comisión en lo que dice relación con escaños reservados. La preocupación que me han planteado es que en el marco de los tratados internacionales que Chile ha suscrito, tiene el deber de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a los pueblos originarios, a lo que prescribe el artículo 6, número 1, letra A, y 6, número 2 del convenio 169 de la OIT, particularmente lo que dice relación con consultar a los pueblos interesados y las consultas que deben ser llevadas de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Señala además el mismo convenio que son medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, o la parte de estos cuando sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales. Han suscrito esta carta la presidenta interina del Parlamento Nacional de Mujeres Indígenas, la comunidad indígena Coya Tierra Viva, la comunidad indígena Chango de Totoral Perales, el movimiento Aymara Ciudadano, la investigadora de genealogía del pueblo Rapa Nui, al representante de la comunidad Chunchurri Bajo, de atacameños Licanantay, y una serie de nombres que quiero entregar. Desconozco si cada uno de ellos efectivamente representa las comunidades por las cuales ha suscrito, pero me parece un deber poder entregarlo a la comisión para su debida ponderación. No obstante, en el día de ayer, en una de las sesiones de esta comisión, tuvimos ocasión de preguntar y escuchar a uno de sus invitados, particularmente a la profesora Nancy Yáñez, a quien le hemos pedido se pronuncie respecto de eso y quien también ha señalado su total conformidad con el proceso que lleva esta comisión, pero me parece es un deber y un compromiso que he asumido con las comunidades entregarla formalmente a esta comisión. Muy bien, muchas gracias, senadora Proboste. Así lo vamos a hacer, entonces, para que la Secretaría de la Comisión, en este caso no sería las Comisiones Unidas, sino la Comisión de Constitución, tome conocimiento de este documento y podamos procesarla para efecto de resolver si corresponde o no a la consulta establecida en el artículo 169, el convenio 169. Bien, dicho lo anterior entonces, correspondería entonces poner en votación en general el proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución política para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género
en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de la nueva Constitución Política de la República. En consecuencia, señor secretario, salvo que hubiese algún mejor parecer de las... Sí, señora senadora Proboste. Sí, presidente, quisiera consultar, dado que es artículo único, lo que procede es que votemos en general y en particular. Y si es que se ha señalado en la lectura, no de la cuenta, la lectura inicial, en que son dos materias, que al menos la que dice relación con las Comisiones Unidas de Mujer y Equidad de Género, cuál es la paridad, la podamos votar ahora en general y particular. A ver, es una potestad, no es una obligación. Podría votarse en general y particular. Secretario, a ver. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, voy a dar lectura al artículo 127 del reglamento del Senado, que es la disposición que regula esta consulta que ha formulado o planteamiento que ha formulado la honorable senadora señora Proboste. Artículo 127 del reglamento. Se discutirán en general y particular a la vez los proyectos de fácil despacho, los que tengan urgencia calificada de discusión inmediata y aquellos de artículo único que, a proposición de la comisión respectiva, determine el presidente y las observaciones del presidente de la República. Inciso segundo. No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no obstante comprenderse en un solo artículo, tengan disposiciones relativas a distintos temas. Disposición del artículo 127 del reglamento de la corporación. Senadora Proboste. Presidente, pero si tiene a bien, quisiera proponer que al menos en lo que dice relación con el tema de paridad pudiésemos votarlo en particular y en general. Al revés, en general y particular, para ser precisa en el orden cronológico de... Hay una propuesta de la senadora Proboste. Tenemos un problema práctico, senadora. Es que yo entiendo que está el ánimo de que logremos nosotros sacar este proyecto en la sala. Y no solo que sea una declaración testimonial de esta comisión. Lo que hemos observado es que lamentablemente todavía no existen los votos suficientes en la sala para poder ratificar este proyecto en las mismas condiciones que deberíamos despacharlo si lo hacemos hoy día. Ese es el problema que tenemos práctico. Y como por lo menos yo en lo personal no quiero que esto sea algo más bien simbólico o de una señal, sino que más bien que se pueda transformar en una reforma constitucional que garantice la paridad, yo me inclinaría más bien por votarlo en general, con el objetivo de que sigamos conversando para buscar un punto de encuentro y poder sacar adelante el proyecto. Esa es mi posición personal, para el efecto de lograr el acuerdo. Sin perjuicio de ello, también se ha observado que desde el punto de vista estrictamente jurídico se requieren hacer 2 o 3 cambios menores. Y por eso es que se haya planteado la necesidad de hacer la votación en general y después en particular. No obstante lo anterior, dada la importancia del tema, yo abro la palabra para ver cuál es el parecer de los miembros de la comisión. Vamos a la palabra, senador Alamán. Presidente, simplemente validar el criterio que usted ha señalado. Vamos a exponer nuestro punto de vista al momento de fundamentar nuestro voto, pero por lo menos a mí no me parece que, tanto por lo que ha señalado usted como por los aspectos reglamentarios, corresponda votar en general y en particular. Más aún, creo que la señal que surgiría a partir de una, llamémoslo así, forzar esa situación no sería la más conveniente para el conjunto del proceso. Por lo tanto, yo estoy porque se vote solamente en general, apoyando su criterio. Muy bien. Senadora Proboste. Yo, presidente, quisiera hacer una consulta previa, si es que han llegado indicaciones a este... No, pero entonces, con mayor razón, uno podría decir, mire, usted acaba de decir, hay algunos temas menores. Yo entiendo que esos temas menores de la redacción debiera ser desde cambiar la corrección por pacto a lista, pero como es un tema de principios, si no están los votos por un tema de principios ahora, ¿qué hace pensar que por un tema de principios van a estar los votos mañana? A menos que esto sea realmente declarativo y digamos, sí, todos estamos de acuerdo con la paridad, votamos en general a favor, y después cuando llega la hora de escribir,
hacemos algo de tal forma en que contradice lo que hemos hecho respecto a la votación en general y por lo tanto creo que es mejor que a partir de las propuestas que tengamos, de indicaciones concretas, hagamos la votación de una sola vez. Sería estupendo eso en la medida que se pudieran haber presentado indicaciones en este periodo, pero resulta que para poder presentar indicaciones hay que aprobarlo en general. En consecuencia, no hemos aprobado en general, no se puede presentar indicaciones. Yo entiendo por lo menos que a lo menos hay 3 indicaciones que se presentarían. Algunas para corregir esos problemas menores y otras destinadas más bien, entiendo que Chile Vamos ha anunciado por lo menos por la prensa que va a presentar otra indicación. Y también habría un par de correcciones. Por ejemplo, el diputado Pepe Out planteó y redactó una indicación que entiendo que se presentaría para efectos de buscar algún punto de mejoría o corrección, digamos, a la fórmula planteada en la Cámara de Diputados. Consecuencia, creo yo que, vuelvo a insistir en esto, si es que se quiere hacer más bien una declaración a la prensa, pública, de que se votó en general y particular, fantástico, pero mi percepción es que eso puede atentar contra el objetivo final, que por lo menos yo tengo, que es que logremos la paridad en la sala del Senado y que hoy día no tenemos los votos para ello. Senador Durresti. No, gracias, presidente. No, para respaldar la postura de la mesa y el análisis que ha hecho la Secretaría, pero frente al último argumento que ha esbozado la senadora Proboste, nosotros vamos a presentar indicaciones. Las indicaciones en el procedimiento se hacen cuando la sala abre un periodo de indicaciones, cosa que no ha sucedido y por lo tanto tenemos que esperar el momento reglamentario para entregar esas indicaciones. Y por eso, en el evento que siempre en esta comisión se conversó, que la discusión la estábamos haciendo en general, que una vez aprobado en general va el debate a la sala y la sala abre un periodo de indicaciones, ahí en ese momento nosotros vamos a presentar las indicaciones. Impedir ese procedimiento, creo, claramente es alterar Muy bien. el reglamento en este tema. Gracias, senador Pérez. Senador Durresti. Presidente, escuchando las distintas opiniones, a mí lo que me convoca es que tengamos en un plazo acotado, que lo determinemos y si es el mes de enero, que sea el mes de enero, una legislación que sea coherente con lo que hemos planteado de tener paridad. De todas las exposiciones, creo que lo que viene de la Cámara genera bastante consenso, hay que hacer precisiones. Recuerdo que el diputado Out dejó incluso unas indicaciones que van precisamente a corregir una corrección, valga la redundancia, que no provoque una distorsión que a la luz de las simulaciones que se hacían podía significar contraproducente, y yo estoy absolutamente de acuerdo en que tengamos una fórmula que permita seguir avanzando, darle impulso, incorporar las indicaciones o adecuaciones que tengan que hacer y un horizonte de aprobación. Por eso, presidente, apoyando la fórmula que usted señala, me gustaría que usted o la Secretaría pudiera señalar los tiempos, si pudiéramos simular un pequeño cronograma. O sea, se aprueba hoy día en general, cuando vamos a la sala, plazo de indicaciones, discusión de esas indicaciones, votación. Creo que es lo más prudente, porque esto nos va a significar un tercer trámite, en la Cámara. Y por tanto me gustaría trabajar con el horizonte de cuándo se puede promulgar la ley. Entonces, si usted, presidente, o la Secretaría nos pudiera hacer ese cronograma. Sí, contar lo siguiente. Gracias, senador Durresti. Contar lo siguiente. Hay un acuerdo de comités que establece que si hoy día se despacha en general de la comisión, el proyecto se vería en sala el día lunes. Se abriría un plazo de indicaciones de algunas horas y ya el día martes podríamos estar en la Comisión de Constitución discutiendo nuevamente el proyecto. Eso es lo que está establecido y eso no depende de la comisión. Así es. En consecuencia, ese sería el votaríamos el lunes en sala. Se haría un plazo de indicaciones durante el día lunes y el día martes ya estaríamos en Comisión de Constitución y Unidas de Género discutiendo en particular. Ese es el cronograma que se habría planteado, que insisto, no depende de esta comisión, depende más bien de la mesa, más que de la comisión. Aquí tenemos el vicepresidente. En consecuencia, ese sería el cronograma. No sé, senadora Proboste, perdón, senador Huenchomilla.
Presidente, yo creo que la senadora Proboste tiene perfectamente derecho a plantear dudas jurídicas de procedimiento, porque evidentemente que este es un tema de reglamento, de procedimiento, o un tema jurídico, si ustedes quieren. Pero este tema que estamos viendo del plebiscito y de la convención es un tema que tiene evidentemente componentes políticos insoslayables respecto de la forma como gobierno y oposición se están planteando frente a este tema. Entonces, me parece a mí que ese es el fundamento de la duda legítima que plantea la senadora Yana Proboste. Yo quisiera, presidente, que pudiéramos clarificar exactamente el tema de procedimiento. A mí no me queda exactamente claro, señor secretario, señor presidente. Porque se dice en el artículo respectivo que leyó el señor secretario que un proyecto de artículo único debería votarse en general y en particular. Pero se dice además que si tiene materias distintas, debería... Entonces la pregunta es, ¿son materias distintas el tema electoral? Porque aquí lo que estamos hablando son materias electorales. Otra cosa es que cada una de esas materias se aplique, digamos, a estamentos diferentes, en este caso los independientes y la paridad de género. Pero la materia jurídica y políticamente es la misma. ¿Cuál es la materia? La forma como la ciudadanía va a participar en la convención. Esa es la materia. Porque si fuera por eso tendríamos, 15 materias distintas. Temas distintos. Pero aquí la materia es una materia electoral. Eso es lo que estamos votando. La materia como participa la mujer, la materia como participan los independientes. Entonces yo no me queda tan claro jurídicamente de que estemos frente a un proyecto de artículo único con dos materias diferentes. La materia es una sola. Y lo segundo, que a lo mejor yo tengo una confusión con el reglamento de la Cámara, no sé, de que si no se presentan indicaciones, yo no sé si el proyecto significa que queda aprobado en general y particular a la vez. Lo planteo como una duda, francamente, no tengo certeza. Entonces me gustaría primero clarificar eso, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Antes de dar la palabra... No, perdón. Senador Insulza. Después... Muchas gracias. En realidad yo creo que es importante decir lo siguiente. O sea, yo lo que quisiera es que logremos la paridad. Quiero decir, en segundo lugar, que yo creo que la mejor forma de lograr la paridad es el proyecto que vino de la Cámara. Yo he estado en casi todos los debates y hasta ahora no he visto alternativas que sean compatibles, primero, con el objetivo de la paridad y segundo, con el estado de ánimo de la población, que no creo que quiera listas cerradas y cosas por el estilo. Por lo tanto, yo doy inmediatamente mi opinión. Yo soy partidario del proyecto con las indicaciones, con los cambios que se le hagan, para mejorarlo, por cierto, pero en general, en el concepto básico, creo que es lo mejor que se ha conseguido hasta ahora. No obstante, yo quiero sacar la paridad. Yo quiero que haya paridad. No quiero ganar hoy día para perder mañana. Voy a ser bien sincero, yo no quiero ganar hoy día para perder mañana. Y por lo tanto yo estoy disponible para lo que esté planteado, así que si ya se vota en general y que demos un plazo, como decía el senador Durresti, muy acotado, y está acotado por lo que se me ha dicho acá, que el día lunes, o sea, el día lunes lo paso vota a la sala, se fija un plazo breve de indicaciones, de manera que se pueda ya discutir el martes en la comisión y ojalá sacarlo en la semana. Esa sería mi proposición, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Aravena. Bien breve, solo plantear que me parece que no habiendo, pareciera, acuerdo respecto de si se vota en general o en particular y estando de acuerdo con la posición del presidente respecto que creo que es importante, porque si no, no tendría sentido que exista el Senado, porque finalmente este es el espacio de encuentro, de discutir diferentes opiniones, de fundamentarlas y llegar a acuerdos, que sería lo ideal y lo que tanta falta le hace al país. Yo creo que tendríamos que entrar a votar, todos los que estamos acá presentes, cuál es la mejor
manera si es que no llegamos a un acuerdo, porque a mí no me parecería prudente que después se genere la sensación de que hay una imposición de parte del presidente respecto de la modalidad. Entonces, en ese contexto, yo creo que es bueno partir bien, y partir bien implica que esto sea un espacio de mayorías, y si esa es la manera, porque no hay acuerdo, pareciera, entre los senadores, se vote cuál es la mejor manera. Me parece muy bien. Perfecto. Vamos a poner en votación entonces si votamos en general o particular, o bien solamente en general. Ah, perdón, previo a ello, tiene toda razón. Señor secretario. El senador Huenchumilla efectivamente tiene un punto. El punto es que la interpretación que él hace del proyecto se está fundado sobre la idea de que se trata de una gran materia y que por lo tanto la distinción de tema aquí no procedería. La Secretaría entiende de que si bien ese es un punto razonable, interpretativo, cree que el proyecto de ley trata dentro de un marco general dos temas distintos. Uno, ¿qué se hace? ¿Cómo se eligen los independientes? Y dos, ¿cómo se garantiza la paridad de género? Quiero hacer presente además que en el trámite en la Cámara de Diputados el proyecto ingresó con un tema, que era el proyecto que regulaba la elección de los independientes. Y a ese proyecto se le agregó otro tema, que es la paridad de género. Y por lo tanto, la Secretaría tiende a interpretar de que este proyecto considera dos temas. Además, muchas veces en los proyectos de ley hay un gran tema que los reúne a todos. Voy a poner un ejemplo. Se va a regular la organización y funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos. Y dentro de ese gran tema vienen distintas materias. Y nunca se ha interpretado que esa pura definición pueda entenderse que, a pesar de que el proyecto diga de artículo único, que llegue a esa conclusión. Obviamente, es la opinión de la Secretaría, sus señorías son los soberanos. Pero quiero decir cuál es el fundamento que se ha tenido a la vista. Senador Huenchumilla. Gracias, señor secretario, por el sentido republicano que usted le coloca a esta comisión. Bien, en votación entonces. Perdón. Usted está anotado. Senadora Proboste. Presidente, entonces, en esa misma lógica que ha planteado también el senador Huenchumilla, yo le pediría, dado que esto sigue siendo un proyecto de artículo único, que se acuerde un plazo de indicaciones y que lo votemos el día lunes en general y particular. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si es artículo único, no entiendo. la comisión lo puede A ver, definir. explíquese, senadora Proboste. ¿Qué es lo que está pidiendo? Me explico. Yo no entendí por lo menos. Sí, no se preocupe, se lo explico nuevamente. Lo que ocurre es que, dado que esto sigue manteniéndose como un proyecto de artículo único, y usted señala de buena fe en que aquí hay equipos que están trabajando indicaciones, bueno, conozcamos esas indicaciones y votémoslo el próximo lunes en general y en particular, con las indicaciones sobre la mesa. Dado que el reglamento señala que, a proposición suya, a menos que usted no quiera y que quiera mantener esta lógica de votarlo solo en general en el día de hoy y mirar las indicaciones que se pueden dar, porque no es el primer proyecto en donde tenemos artículo único y en donde la comisión acuerda por mayoría o por unanimidad el que se presente. O sea, ¿usted quiere postergar esta votación? Hasta el lunes para hacerlo en general y particular. En general y particular. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a votar la propuesta de la senadora Proboste de postergar la votación hasta el lunes. Para que lo votemos en general y particular. Si es que lo puede decir completo para no se genere un sesgo. Se somete a votación la proposición de la senadora Proboste para postergar la votación de este asunto y tratar en general y en particular la proposición que hace la senadora. Mirar las indicaciones. Claro. Senadora Aravena. Rechazo. Senadora Proboste. Senador Insulza. Senador Pérez. Senador Alaman. Rechazo. Senador Durresti. Senador Huenchumilla. Presidente, no sé, yo siento que este tema no quedó agotado en la discusión. Yo siento que la presidencia forzó una votación. Porque creo que aquí estamos antes de
de votar definitivamente. Yo creo que todos estamos inspirados en que esto funcione y podamos lograr un acuerdo y sacar adelante esto. Y por eso entiendo que lo que la senadora plantea es que jurídicamente y de procedimiento hoy día no hay ninguna indicación en la mesa. Cuando ella dice que hay gente trabajando indicaciones, está haciendo un punto político. Se supone que hay gente que está trabajando, pero oficialmente la comisión no está trabajando en eso. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos en esta discusión haber votado previamente si esto se vota en general o en particular. Y a lo mejor ahí no tenemos acuerdo y por mayoría se aprueba votar en general. No creo que nos saltemos eso para decir si esto se vota hoy día o se vota el lunes. Yo creo que hay que votarlo hoy día. Pero previamente deberíamos votar si lo votamos en general o en particular. Entonces, en ese sentido, yo rechazo. O sea, perdón, estoy con la votación de la señora Proboste. Muy bien. Senador Buenchumilla, entonces, a favor. Presidente. Rechazo. 6 votos por la negativa, 2 a favor. Rechazada la proposición. Bien, entonces vamos a la segunda parte, que es la votación en general del proyecto que establece la reforma constitucional con el objetivo de garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que defina el plebiscito del próximo 26 de abril. Señor secretario, toma usted la votación. Pero antes de tomar la votación, es importante señalar, y para que no quede ninguna duda, que el procedimiento acordado no por esta comisión, sino más bien por la mesa del Senado y los comités, es que aprobado hoy día en general este proyecto, el día lunes sería revisado por la sala del Senado, daríamos un plazo acotado durante el día lunes para presentar las indicaciones y el día martes estas comisiones lo veríamos nuevamente. Dicho lo anterior, se pone en votación, previa votación, senador Buenchumilla. Presidente, no, una cuestión de procedimiento. Yo entiendo que todavía está pendiente la solicitud de la senadora en orden a si votamos en general o particular. No, pero... No, yo entiendo que usted puso en votación el proyecto mismo. No, se votó. ¿Votaríamos ahora si votamos en general o particular? Me parece, eso. Muy bien. ¿Entiende la Secretaría que los que votan que sí entienden que que los que votan que sí significa que aprueban la idea de que este es un proyecto que contiene más de una materia y por lo tanto corresponde solo votarlo en general? ¿Ya? Y los que votan que no comparten la tesis de que esto se tiene que votar en general y particular a la vez. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. Senadora Aravena. Sí. Senadora Proboste. Rechazo. Senador Insulza. Ya, o sea, sí. Senador Pérez. Senador Alama. Senador Buenchumilla. Rechazo. Presidente. Sí, yo voy a votar que sí, no solo por la consideración que ha hecho la Secretaría, sino principalmente porque quiero que tengamos paridad en el órgano constituyente. Y mi percepción es que si votamos hoy día en general y particular, lamentablemente, sería rechazado en la sala. Ese es el problema que veo y por lo tanto, como quiero que esto no sea solo una declaración, sino que quiero que tengamos paridad, voto en general. Ya. Resultado de la votación, 6 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Y ahora entonces procedemos a votar en general el contenido del proyecto. En votación entonces ahora en general el proyecto de reforma constitucional que busca garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente y la participación de independientes en esta órgano constituyente que se conformará de acuerdo a lo que establezca el plebiscito del día 26 de abril. Señor secretario, tome usted la votación. Se pone entonces en votación el boletín 13.130-07, los términos que ya ha indicado el señor presidente. Senadora Aravena. Yo voy a fundamentar brevemente mi voto.
creo que, al igual que el presidente, yo creo que todos los que estamos acá en esta mesa tenemos claro que tiene que existir paridad en este proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo soy una mujer senadora que salí por ley de cuotas y por una muy baja votación, y no es el momento ahora hacer detalle del por qué. Pero no se pasa bien cuando uno sale arrastrada, como es lo que normalmente se le dice a uno, y no solamente hombres, sino también mujeres que están en el ámbito político y público. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que este Senado haga un esfuerzo intelectual y político respecto de cómo encontrar una fórmula que efectivamente permita una gran mayoría en el Senado que obtenga el resultado de una paridad. Aquí no se trata de un gallito entre un lado y otro. No hay nadie de los que está aquí sentado que no quiera que haya paridad. Y yo, que soy una persona que está en el Senado hoy día, en un cargo público, les digo que no es grato que algún tipo de fórmula deje duda de la legitimidad de la representación de las mujeres. Les aseguro que no es fácil estar en el pellejo, y lo digo así, de las personas que tengan que estar hoy día representando cuando queda un asomo de duda de la justicia con la que se hizo ese proceso. Y en ese contexto, yo hoy día creo que debemos tener la capacidad de buscar alternativas, de tener la mayoría y no solo los 22 votos. Ojalá el Pleno del Senado apruebe la paridad, y para eso también coincido con el presidente, tenemos que buscar ajustes para encontrarlo. Yo hoy día voy a votar abstención, principalmente porque quiero que se entienda que yo estoy absolutamente de acuerdo con la paridad, pero no puedo votar afirmativamente la fórmula que ha presentado la Cámara de Diputados, porque no acomoda a lo que yo creo que debiera ser un proceso impecable, y en estos momentos existen y se están trabajando, no solo de parte del Chile Vamos, que yo adscribo que llevamos semanas trabajando en indicaciones que puedan mejorar la propuesta, sino también, no me cabe duda, que desde la oposición también se está haciendo. Pero tengamos fe en la capacidad nuestra intelectual, y vuelvo a decir política, para llegar a acuerdos y no sentirnos presionados por nadie, por hacer las cosas bien, porque de esa manera seguimos escuchando efectivamente que no tenemos capacidad hoy día el Senado para hacer las cosas bien. Así que yo abstengo, es el voto que voy a dar hoy día, principalmente para una señal que sí me interesa muchísimo, la paridad, pero tenemos que buscar una fórmula conjunta. Gracias, señor presidente. Muy bien. Señor Durresti, voy a darle la votación a él porque tiene que partir. Les pido la autorización a los demás miembros de la comisión. Secretario, gracias, presidente. Le he señalado, tengo una pequeña audiencia, están esperando abajo en la oficina. Volveré a lo que corresponde a la discusión, pero pedí adelantar la votación. Voto a favor de la iniciativa. Creo que hay que seguir avanzando, agradecer a todos y cada uno de los expositores, expositoras que nos han ayudado a comprender un cambio que no solo es cultural, sino que también es desde el punto de vista jurídico. Tienen que haber distintas adecuaciones para que, en definitiva, el objetivo que nos inspira y que hemos sostenido desde el primer momento de la paridad tenga una concreción fáctica en cada uno de los distritos o circunscripciones electorales con los propósitos que hemos buscado: paridad, pero también representatividad de cada una de quienes resulten electos. Creo que es un proyecto en la Cámara positivo, pero con algunos ajustes que principalmente escuchamos de varios expertos o politólogas o distintas instancias que nos concurrieron. Voto a favor, señor presidente. Muy bien. Senadora Proboste. Voto en general que sí, presidente, porque, como lo señalábamos, este es un tema de principios y nosotros creemos en que la participación se tiene que jugar con otros valores. Y parte de esos otros valores es sin duda la paridad. Pero también, con mucha claridad, quiero decir que este voto favorable en el día de hoy es simbólico, porque lo que va a definir los destinos de la paridad para las mujeres es lo que se vote en particular. Porque muchos podrán en el día de hoy votar y argumentar a favor, pero escribir una indicación que restrinja, que ponga barreras a una participación de las mujeres, que sin duda es lo que hoy día le va a permitir a nuestra democracia profundizarla, que se mire con los ojos de quienes han estado tan excluidas durante tanto tiempo. No es casual que esta discusión
de la paridad para este proceso constituyente nos haya encontrado también en la conmemoración del derecho a voto que hemos obtenido las mujeres hace no más de 70 años. Y por lo tanto, lo que hoy día uno dice y reclama es que esta democracia le tiene que garantizar a las mujeres no solo el derecho a voto, sino el derecho a ser elegidas. Cuando en la legislación anterior participamos activamente en garantizar cuotas en los partidos, muchos decían en el discurso público que estaban a favor, pero en la privada buscaban escribir con la letra indicaciones que generaran restricciones a la participación y a las cuotas de las mujeres. Yo espero, señor presidente, que esto no ocurra en este proceso. Y por eso también le quiero decir a las mujeres que la victoria la tendremos cuando leamos las indicaciones y votemos en particular este proyecto. Y que esta votación en general es absolutamente simbólica. Y lo que nosotros buscábamos con nuestra discusión en particular es hacer la discusión de fondo. Hacer la discusión de fondo respecto de los valores con los cuales creemos se debe construir esta democracia. Y si los valores de fondo en los cuales nosotros creemos es que aquí debe existir paridad, en que aquí debe garantizarse en la letra, en que no existan barreras de entrada para las mujeres, en que aquí deba existir con claridad en las formas, porque lo que ha señalado nuestra colega, sin duda que es una situación compleja, pero esa realidad es la que enfrentan mayoritariamente las mujeres. No tiene que ver con sus capacidades, no tiene que ver con sus cualidades, no tiene que ver con su trayectoria, sino que tiene que ver con un modelo de sociedad que ha excluido, que le ha hecho más difícil la vida a las mujeres en la participación en distintas esferas. La esfera política no ha estado exento de aquello, pero también en tantos otros espacios en los cuales se desarrolla nuestra sociedad, y las mujeres estamos para el discurso de muchos hombres, pero a la hora de colocar indicaciones vamos a ver si es que existe la voluntad de eliminar definitivamente las barreras y fortalecer y privilegiar y apoyar una participación adecuada que las mujeres merecemos. Voto a favor. Senador Insulza. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, yo quiero empezar agradeciendo a la senadora Isabel Allende, que me ha permitido estar aquí el día de hoy para votar este proyecto. Esta es primera vez que en el Senado se vota un proyecto de paridad como este. Y eso ya en sí tiene razón la senadora Proboste, es un símbolo, pero es un símbolo muy importante, muy fundamental. En segundo lugar, yo creo que quiero anunciar ya una indicación para cambiar el título del proyecto. Pues aquí dice que esto es para la integración, de garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente. No. Lo que trata de hacer el proyecto es garantizar la paridad de género en la integración del órgano constituyente, no solamente en las candidaturas. Ya teníamos eso desde la elección pasada y todos sabemos lo que pasó. Los partidos llenaron las listas algunos partidos llenaron listas con gente que no con mujeres que no tenían ninguna posibilidad de ser elegidas, incluso en esa campaña. Entonces yo creo que esto es bien importante decirlo desde ya. Ahora, yo quiero entonces anunciar, decir que voto favorablemente y quiero hacer un agregado, sin embargo, presidente. A mí me cargan las discusiones en general y en particular, de manera general. Lo de ayer fue una vergüenza. Yo me abstuve en los últimos votos, en los últimos votos del proyecto de reforma tributaria. Yo voté porque era una cantidad de temas que estaban ahí agrupados en un artículo único, algunos de los cuales yo quería discutir, quería que me los explicaran, y otros consideraba que no me podía oponer. ¿Cómo me voy a oponer a un proyecto que favorece tributariamente al sector de la pequeña y mediana empresa, etcétera? Yo creo que nosotros no podemos usar ese procedimiento a cada rato. Está en el reglamento, por lo que nos dijo el secretario. Por eso se votó ayer, en general y en particular, porque era discusión inmediata. Sí. Pero lo deberíamos usar lo menos posible. Deberíamos darnos tiempo para discutir cada tema, cada artículo. Para eso estamos. Entonces, quiero decir eso porque en realidad ese es un argumento adicional que yo he tenido para votar en general. Yo creo que este proyecto es uno de aquellos que merece ser discutido en general
y en particular, como la mayor parte de los proyectos que pasamos. Y ojalá siguiéramos ese criterio, pues no lo podemos cambiar todos los días. Muchas gracias, presidente. Senador, señor Pérez. Gracias, presidente. Indudablemente esta es una materia que lo que busca es mejorar el acuerdo que los distintos partidos políticos llegaron el día 15 de noviembre. Y quiero resaltar eso porque estamos hoy día en un proceso en que vamos a tener plebiscito el próximo 26 de abril, que es fruto de un acuerdo, que es fruto de un trabajo en conjunto de distintas fuerzas políticas que tuvieron la capacidad de acordar, de converger y no de imponer. Y eso a mí me parece que es lo más relevante del proceso que hoy día estamos viviendo. De repente, al parecer se olvida de que esto es fruto de un acuerdo, que es fruto de la conversación, de la negociación, y no de la imposición. Y por lo tanto, los temas a los cuales ahora estamos convocados son elementos que sin duda tienden a mejorar. Yo y la UDI cree absolutamente indispensable y necesario la participación de independientes en el proceso constituyente. Y creo que la fórmula de la Cámara es una fórmula bastante razonable. Estamos estudiando también poder mejorarlo a través de indicaciones, pero va a asegurar una participación en el proceso constituyente, en la eventual convención constituyente de independientes en condiciones similares a los partidos políticos, y ahí están los guarismos, ahí están los techos, están una serie de materias. Y también porque es algo que nos vamos, a lo mejor, si el pueblo lo decía el 26 de abril, a enfrentar la construcción de una nueva constitución. La participación de la mujer es relevante. Nosotros consideramos la participación de la mujer de una manera fundamental. Y por lo tanto, creemos que el aporte que se debe hacer, que las mujeres hacen a la vida nacional es insustituible. Nosotros, dentro de todo, por supuesto, nuestras debilidades y de nuestros defectos, tratamos siempre de hacer un esfuerzo significativo para la participación de la mujer en política. No por de menos que nosotros tenemos una presidenta del partido que es mujer, la jefa de bancada de senadores es mujer, la jefa de bancada de los diputados es mujer. Y por lo tanto lo hacemos con una convicción. No me siento emplazado para decir si aquí vamos a ver a quienes están por la paridad o no por la paridad. Pero no hay duda que tenemos que hacer el esfuerzo de acordar que la paridad esté expresada sin alterar sustancialmente la voluntad popular. Yo creo que si la sociedad en el mundo, la sociedad democrática en el mundo luchó por años para la mayor expresión de la igualdad, que era un ciudadano, un voto, romper eso, sin duda, puede traer consecuencias que en definitiva pueden ser absolutamente negativas. Y nosotros creemos que hay fórmulas, y así algunos lo expresaron en el debate. Hay fórmulas electorales porque en definitiva la diferencia no está en el fondo, sino la diferencia está en los procedimientos, en el mecanismo. Hay mecanismos en que sin alterar sustancialmente esa mayor expresión de igualdad, que no puede haber mayor expresión de igualdad que cada ciudadano tiene un voto y ese voto vale igual, que puede ser elegido y elegir, tenga expresión en la paridad. Por eso nosotros vamos a presentar indicaciones una vez que la sala del Senado abra el plazo para poder discutir un mecanismo que, en nuestro juicio, la diferencia que puede tener es que no altera de la manera que a nuestro juicio lo altera lo que es la propuesta de la Cámara de Diputados. Por eso votamos a favor, señor presidente. Bien, voto a favor. Senador Alamán. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a votar a favor y ciertamente voy a fundamentar brevemente mi voto. En relación al tema de los independientes, la verdad que el trabajo de la comisión ha sido bastante significativo en términos de que la fórmula aprobada en la Cámara parece estar correctamente orientada. Había poca polémica respecto de la misma, sin perjuicio de que en el plazo de indicaciones que de alguna manera ya se ha posado, puedan haber algunos perfeccionamientos. Pero en general da la impresión de que ese proyecto o esa propuesta es una propuesta adecuada.
En cuanto al tema de la paridad, yo voy a votar a favor, fundamentalmente en la lógica de avanzar, o sea, de conseguir la paridad, tal como usted ha dicho, presidente, materializar la paridad para este proceso constituyente como una demostración, además, de la voluntad política de Renovación Nacional de facilitar el proceso constituyente. Por lo tanto, vamos a apoyar la paridad. Dicho eso, nosotros vamos a rechazar, voy a explicar por qué, categóricamente el proyecto de la Cámara, y vamos a presentar la senadora Aravena, la senadora von Baer, el senador Pérez y yo, el día lunes, en los plazos que usted ha señalado, presidente, una completa indicación respecto de la fórmula que nosotros vamos a proponer, que es una fórmula que podríamos decirlo rápidamente, una fórmula de lista cerrada, bloqueada, distrital, que entre paréntesis a esta altura, señor presidente, no es ningún misterio. No es ningún misterio porque ya tuvimos la oportunidad que usted misma abrió de exponer a los señores miembros de las dos comisiones el detalle de la fórmula. Sí, claro, el detalle de la fórmula. La expuso el cientista político, el señor Tomás Fuentes, en representación de Chile Vamos. Y tal como usted sabe, presidente, hemos tenido oportunidad informalmente de conversar latamente la fórmula entre los distintos senadores. Y nos parece que es una fórmula que no solamente consagra la paridad, sino que lo hace de manera particularmente adecuada. Dicho lo anterior, presidente, ¿por qué rechazar la fórmula que viene de la Cámara? En primer lugar, porque nos parece que eso es una corrección completamente inadecuada. Quiero insistir en el término corrección, porque también tuvimos un intercambio de puntos de vista respecto de cómo denominar esta fórmula. Y la verdad que algunos dicen corrección, el diputado Aut dijo claramente corrección, otros dicen asignación, otros dicen ajuste. Lo cierto del caso, presidente, es que en materia de derecho electoral se habla de correcciones. ¿Y cuándo hay una corrección? Hay una corrección cuando se aplica una fórmula conforme a la cual un o una candidato, con menos votos reemplaza a un o una candidata con más votos. Eso es lo que es en derecho electoral corrección. Tanto que estamos con una evidente corrección. Nosotros pensamos que es una corrección, por cierto, muy inconveniente. En segundo lugar, dejar constancia de algo que ha sido mi interés personal en esta conversación, que es que el contexto es particularmente desfavorable para la fórmula de la Cámara de Diputados. No hay ningún país en el mundo que aplique esta fórmula. Algunos considerarán que esto es un elemento que no tiene ninguna importancia, pero da la impresión de que sí importa. Sí importa porque creo que... Claro, creo que quizás hay algo de... ¿Cómo decirlo? No quiero usar una palabra que sea mal interpretada, pero inconveniente pensar que todo el resto del mundo está equivocado y que uno tiene una solución absolutamente genial. Eso algunos lo consideran así, yo considero que no es así. En tercer lugar, señor presidente, voy a votar en contra porque esta fórmula choca y violentamente con principios que deben cautelarse en todo sistema electoral. El primer principio es la obligación de cautelar la igualdad del voto. Y a nosotros nos parece que esta fórmula simplemente pulveriza la igualdad del voto. En segundo lugar, porque hay que cautelar el principio que se contiene en el derecho a ser elegido. Y aquí, obviamente, que se altera muy significativamente. Y en tercer lugar, el derecho a elegir. El derecho a ser elegido por una razón muy simple, porque puede darse el caso que haya un candidato o una candidata que tenga más votos de aquel que lo reemplaza. Y en consecuencia, obviamente, que eso echa por tierra el derecho a ser elegido. Y también se echa por tierra el derecho a elegir. Porque si una persona vota por una y esa persona obtiene una mayoría y la fórmula se la cambia, entonces, ¿en qué quedó el derecho a elegir que tiene la persona que vota?
En cuarto lugar, presidente, por los efectos que esta fórmula, que yo considero muy inconveniente, tiene en el conjunto del sistema. Tal como se señaló en la comisión, en el trabajo de la comisión, y estoy consciente que el tema de cuando uno hace una simulación, siempre se corre un riesgo de que no sea exacta, pero no es menor que si se hubiera aplicado esta fórmula a la última elección parlamentaria, de los 155 parlamentarios, 36 habrían ingresado reemplazando a candidatos con más votos. Pero no solamente se habría producido ese efecto, sino que 47 habrían quedado bajo el umbral del 5%, 22 bajo el umbral del 2% y 5 bajo el umbral del 1%. Es decir, es una fórmula que, más allá de todos los inconvenientes que tiene, afecta también la representatividad que debe tener todo sistema electoral. Y por último, presidente, decir que en el caso de Renovación Nacional, somos el partido que tiene más mujeres. Y yo he escuchado durante las sesiones de esta comisión a honorables colegas parlamentarias y parlamentarios que hablan contra los partidos que, por ejemplo, no cumplieron adecuadamente con las cuotas o pusieron candidatas mujeres que simplemente no hicieron campaña. Yo lo que quiero hacer notar, presidente, es que esas aseveraciones tan críticas de algunas y algunos colegas no deja de ser paradojal, porque se refieren a sus propios partidos. A su propio partido. Porque yo he escuchado, no quiero hacer una polémica en este punto, pero es bien curioso. Nosotros cumplimos cabalmente con la fórmula, pusimos candidatas competitivas y obtuvimos el mejor resultado con mujeres. Pero hay otros que pusieron candidatas mujeres que simplemente estuvieron por acompañar, que no hicieron campaña, que las pusieron en distritos que no correspondían. Entonces, que los representantes o que los miembros de esos mismos partidos rasguen vestidura aquí en la comisión criticando al sistema, me parece por lo menos contradictorio, porque no escuché a ninguna de las señoras senadoras o señores senadores que hicieran este juicio crítico decir que se estaban refiriendo a su propia colectividad, lo que me parece muy poco transparente. Eso, presidente. Muchas gracias. Senador Buenchumilla. No, votó a favor. Presidente, muchas gracias. Mire, yo quiero precisar que lo que yo entiendo que despejado el problema de procedimiento, si votamos en general o particular, nosotros aquí estamos votando en general. Por lo tanto, no estamos votando la fórmula de la Cámara ni ninguna fórmula concreta. Aquí lo que estamos votando es la idea matriz, es el objetivo político de que participen los independientes y de que tengamos paridad de género. Eso es lo que estamos votando. La fórmula concreta, la arquitectura jurídica que vamos a tener para conseguir ese objetivo político no es materia de esta votación ni del debate. Ya lo veremos cuando analicemos en particular este proyecto, de qué manera nos vamos a bajar en la fórmula concreta y si la proposición de la Cámara cumple o no con el objetivo de las ideas matrices que estamos votando en orden a que participen los independientes en igualdad de condiciones y si queremos tener un órgano constituyente con paridad de género o no. En definitiva, una votación en general significa que los partidos políticos muestren sus cartas de cuál es su propósito político respecto del momento que vive el país. Porque este propósito de tener paridad de género forma parte de un largo proceso cultural y político del mundo de Chile. En Chile llevamos largas décadas con este proceso cultural ascendente en que hoy día culmina diciendo, mira, nosotros queremos hacer una nueva constitución, un nuevo pacto en Chile, donde participamos hombres y mujeres de manera igualitaria. Ese es el avance cultural y político. Y ese es el objetivo político que tenemos que
hoy día atestiguar con nuestra votación, porque las mujeres participaron lentamente el año 1935 en las elecciones de regidores en esos tiempos. Después participaron en las otras elecciones el año 1949. Hoy día, entonces estamos culminando ese proceso y, en consecuencia, la interpelación a los partidos políticos que conducen el Estado y los que estamos en la oposición es si a la altura del siglo XXI nosotros queremos hacer una nueva constitución en que estemos en paridad los hombres y mujeres, porque así vivimos en este mundo, cosa que nos ha costado mucho entender por este largo proceso cultural que hemos tenido a lo largo de los siglos y de los años. Yo me alegro mucho que en las audiencias que tuvimos con los pueblos originarios, ayer y antes de ayer, donde había muchas dudas de algunos respecto de que los pueblos originarios eran muy patriarcales y no estaban de acuerdo con la paridad de género, ayer quedó absolutamente despejado de que los pueblos originarios no solo están a favor de la paridad, sino que de acuerdo con su filosofía ancestral, ellos son partidarios de la dualidad desde siempre y que sus principales autoridades religiosas son exactamente mujeres. Entonces eso es lo que hoy día estamos votando. Y quiero reiterarlo esto, porque esta es la historia de la ley. Y dentro de la interpretación de la ley está el espíritu de la ley y el espíritu de lo que uno acuerda. ¿Por qué alguna senadora y algunos tenemos dudas políticas de esto? Porque yo entiendo que si aprobamos la idea de legislar respecto de la paridad, yo sé que no es un tema de fácil despacho, es un tema complejo, porque es un tema complejo no solo en Chile, sino que en el mundo, porque estamos haciendo un experimento electoral, que en Chile no lo habíamos tenido. Entonces, no es fácil traducir un objetivo político en una arquitectura jurídica que nos permita conseguir el objetivo político de la paridad. Porque si vamos a presentar una arquitectura jurídica que tenga letra chica, que no persiga el objetivo político, entonces estamos traicionando el espíritu exactamente de lo que aquí estamos votando como idea matriz. Porque yo, permítame, señor presidente, señores senadores, y lo digo con todo respeto y con todo afecto, pero yo entendí que en el acuerdo del 15 de noviembre, lo que habíamos concordado, gobierno y oposición, tiene un espíritu. El espíritu de que nosotros nos dimos cuenta, gobierno y oposición, de que en Chile necesitábamos caminar hacia una carta fundamental que tuviera el consenso de todos. Porque la Carta del 80 no tiene el consenso de todos. Nos divide la Carta del 80 por distintas razones, que no es del caso acá explicitarla. No tenemos acuerdo, no tenemos consenso. Y eso está en la base de la crisis y del estallido social que nosotros tenemos hoy día en Chile. La división que tenemos. Yo entendí que el 15 de noviembre nos habíamos sentado, habíamos hecho una pausa y habíamos dicho, sí, queremos tener una carta consensuada, una carta que nos una, no una carta que nos divida. Pero que con el correr de la semana uno se encuentra con que senadores de Renovación Nacional han dicho, no, nosotros vamos a votar en contra porque queremos la Carta del 80. Pero si eso justamente fue lo que tratamos de superar el 15 de noviembre, en el sentido que teníamos que saltar por encima de esa división y buscar una carta que nos represente a todos. Porque no, si no significa decir, yo me quedo con la carta que salió el 80. Entonces, las cosas tienen un espíritu, tienen un sentido, tienen una interpretación. Entonces, yo aquí estoy interpretando que al votar en general, los independientes y la paridad tenemos un objetivo político compartido, de que aquí haya paridad y de que participen los independientes. Un salto cultural y político enorme. Pero eso yo quiero que se traduzca en la votación y en la discusión en particular en una arquitectura jurídica electoral que persiga y consiga ese objetivo político, porque si no significa que no estamos haciendo trampa consigo mismo. Que el tema no es fácil jurídicamente, digamos, tener esa arquitectura porque estamos haciendo una cosa novedosa y nueva en Chile y en el mundo. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que tengamos ese espíritu, tengamos esa intencionalidad, que no nos hagamos trampa en solitario con nosotros mismos y entendamos que eso es lo que hoy día estamos votando.
Por lo tanto, señor presidente, yo voto a favor de esta idea de legislar, pero en el fundamento y en el espíritu de lo que yo estoy interpretando, de lo que políticamente estamos haciendo aquí. Por lo tanto, voto a favor, señor presidente. Gracias. Muy bien. Senadora von Baer. A favor. Presidente. Sí, a ver, yo en primer lugar quiero plantear dos temas. El primero es que el sentido y alcance de la decisión que tomó esta comisión de votar solo en general es un sentido muy profundo. No se trata de demorar el proyecto, al contrario, se trata de darle viabilidad. Y le digo con responsabilidad porque hay un conjunto de asesores, asesoras, red de politólogas y que estamos trabajando en la lógica de buscar indicaciones que permitan hacer de este proyecto un proyecto viable políticamente, pero además de ser viable, que tenga la menor corrección posible. Dicho lo anterior, la votación en general, si bien se refiere a la idea de legislar, corresponde dar un breve fundamento respecto del por qué aprobar este proyecto. Coincido con lo que se planteaba anteriormente de que este proyecto es una segunda derivada del acuerdo del día 15 de noviembre. El 15 de noviembre acordamos las fuerzas políticas democráticas un acuerdo que va a permitir que los ciudadanos elijan, en primer lugar, si quieren mantener la actual Constitución o no. Y si queremos cambiar la Constitución, como muchos hemos planteado, ¿cuál es la fórmula para ello? ¿Una convención mixta o una convención constitucional? Aprobado eso, el 15 de noviembre, ya hoy tenemos promulgada la reforma constitucional que consagra el plebiscito. Y Chile va a tener un plebiscito donde su gente va a poder decidir democráticamente. Esta va a ser la primera constitución política, si es que se aprueba, si se aprueba el apruebo, que sería surgida en democracia. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos que esa constitución política que nazca en democracia sea lo suficientemente representativa? Y no sea producto solo de un grupo o uno o más grupos determinados. Y ahí entonces surgen dos elementos relevantes, yo diría tres, pero hay dos en este proyecto de ley que dice relación con la participación de independientes, es decir, cómo somos capaces de garantizar que personas que no pertenecen a partidos políticos, más del 95%, dicho sea de paso, de los ciudadanos de este país, puedan participar en igualdad de condiciones en una elección y no esté monopolizada por los partidos políticos. Porque al final del día, no nos perdamos, si el sistema democrático interno de los partidos políticos para elegir sus autoridades no es el adecuado, ellos son los que tienen el poder para poder seleccionar los candidatos y candidatas y por tanto se produce una correlación de fuerza que al final del día se impone. Es decir, en la práctica hay una especie de monopolio electoral de parte de los partidos políticos y es importante garantizar la participación de independientes sin disminuir también la importancia de los grupos intermedios con los partidos políticos. Y este proyecto contempla la participación de independientes y permite la realización de pactos electorales por distrito. Y exige para un patrocinio del 0,4% de los votantes de la última elección en el distrito respectivo. Ese es adecuado. Vamos a tener participación independiente y eso es muy bueno. Hay algunos que dicen, mire, yo estoy de acuerdo, lo dicen públicamente, pero después en las reuniones de senadores me dicen, oye, no se les vaya a ocurrir darle mucho a los independientes, porque si no los partidos políticos vamos a desaparecer. Lo mismo que aquí hablan a favor de los independientes. Y el segundo elemento que contempla es el de la paridad de género. Y aquí no estamos hablando de cuotas, estamos hablando de paridad, que son conceptos distintos. La cuota que fue impulsada, y me incluyo dentro de lo que ha impulsado, incluso el redactor de la indicación de su oportunidad de las elecciones parlamentarias, lo que buscaba era asegurar participación de mujeres, con incentivos económicos a los partidos políticos. Y tal como se ha visto acá, y el servicio electoral lo dijo, lamentablemente hay algunos partidos políticos que llevaron mujeres para cumplir con la ley, para ganarse un incentivo, eventualmente, pero no, y para rellenar los cupos y que los hombres pudieran ser electos. Eso es un problema. Hay otros partidos políticos que lo hicieron muy bien,
y que llevaron una cantidad de mujeres competitivas, efectivamente, y que ganaron sus escaños o los perdieron, pero los perdieron compitiendo. Lo que se está ahora es distinto. No es garantizar la cuota de participación, sino garantizar, dado que tenemos un sistema, perdón, un órgano que va a definir los destinos de los próximos 40 o 50 años del país, según un ministro republicano hacia atrás, que sea paritario, es decir, asegurar que quienes integren representen a la sociedad. Y si hoy día tenemos que hay un 52% de mujeres en la sociedad, es evidente que tiene que tener una participación equivalente en la Convención Constituyente. Ahí surgen diferentes posturas, pero más allá de las legítimas diferencias que podamos tener y que tenemos en las fórmulas de selección y en las correcciones al sistema, creo que lo importante es darle viabilidad a la existencia de paridad. Yo quiero destacar que hoy día no estamos discutiendo si tenemos que tener paridad o no, y eso es un avance civilizatorio. Hoy día estamos discutiendo cuál es la mejor fórmula para garantizar paridad, y eso es un avance político. El cerco se ha corrido. Ya nadie discute que tiene que haber paridad en la Convención Constituyente. Estamos discutiendo cómo garantizamos la mejor paridad y evitando afectar la votación ciudadana, digamos, los resultados derivados de una votación ciudadana. Dicho lo anterior, entonces, yo valoro que haya disposición a poder trabajar esto. Insisto en la importancia de votarlo en general porque estamos trabajando fórmulas a nivel de oposición, entiendo que también a nivel del oficialismo, y que esperamos ojalá prontamente ponernos y llegar a buen puerto de llegar a un acuerdo que sería lo ideal en esta materia. Si no llegamos, bueno, no llegaremos y haremos la votación como corresponde, pero lo importante es hacer los esfuerzos porque creo que esto no puede ser testimonial. Yo no estoy disponible para hacer votaciones testimoniales. Cuando a mí me dicen aprobemos rápido en general y particular aquí hoy día, yo les digo eso es garantía de que si se discute el lunes en la sala, se rechaza. Y yo no estoy dispuesto a que esto se rechace y haré, como lo hicimos el 15 de noviembre, todos los esfuerzos para llevar adelante un acuerdo que permita garantizar la paridad. Y por eso es que estamos hoy día en este punto. Finalmente me refiero a una frase que planteó el senador Alamán, en el sentido de plantear que el sistema de la Cámara de Diputados adolece de un conjunto de defectos y que adicionalmente tiene un defecto de origen, que es su singularidad o ser único en el mundo. Bueno, la verdad es que ser innovador es salirse de la fila, es no seguir en el rebaño, es ser un creador. Chile fue innovador y a mí me dijeron lo mismo cuando hicimos la ley de neutralidad de la red. En ninguna parte del mundo había. Hoy día hay 12 países que la copiaron. Aquí una ley que salió de aquí de Chile. Y adicionalmente, con ese argumento uno podría decir, bueno, si somos el único país del mundo que tiene privatizar el agua, ayúdenos a votar a favor de que sea pública, digamos, no, sería una buena fórmula. Pero creo que la innovación es destacable. Yo quiero destacar el rol que han jugado la red de politólogas, las organizaciones sociales, porque no es fácil construir un sistema electoral. Podrá tener mayores o menores ventajas, pero no es fácil. Y creo que es un aporte a la democracia plantear una fórmula en esta materia. En consecuencia, creo que lo que corresponde también es agradecer a quienes han hecho un esfuerzo y también agradecer el esfuerzo de la Cámara de Diputados en esta materia. Bien, dicho lo anterior, sin alargarme más, solo para hacer estos puntos de referencia, yo voto a favor. Muy bien. Resultado de la votación, 8 votos por la afirmativa y 1 abstención. El voto de la señora Muñoz también, mío. Son 2 votos. Sí. ¿Llegó el cambio de comité? De la senadora Adriana Muñoz, que está en la... Perfecto. Sí, así sí, que son 2 votos. Acabo de ver la papel, entonces serían 9 votos por la afirmativa y 1 abstención. Muy bien, aprobado en general el proyecto. Para efectos de información, reiteramos, para los miles y miles de televidentes que nos observan hoy día por las pantallas de TV Senado, comentarles que el cronograma que está fijado por la mesa del Senado, no por esta comisión, señala que el día lunes se discutirá este proyecto en la sala en general. Se abrirá un plazo para indicaciones que terminará el mismo día lunes, para que el día martes las Comisiones Unidas nos convoquemos para poder comenzar la discusión en particular, y ojalá terminarla durante el día si es posible, o durante la semana, de este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión de Comisiones Unidas, se levanta la sesión.